El que habló fue Gerardo Martino, el que ya no es técnico de la selección mexicana, el que fracasó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y esto fue lo que dijo Gerardo Martino. ¿Cómo haces el balance de tu Copa del Mundo, de lo que fue el Mundial para ti, Gerardo? Bueno, primero el honor de haber podido estar al frente de una selección como la mexicana. Después creo que competimos bien, los 3 partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, y hablo de los 2 primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo, entiendo que no es el resultado esperado, entiendo que es un fracaso para nosotros, porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final, y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con esa tónica, ¿no? Pero también con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó. En México, que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos. La realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la liga del fútbol. En México pasa algo bastante particular, se dan ventas internas de club a club, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares. En México se da esta particularidad, un país muy fuerte, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son muy importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto. Claro. Se deberían ser jugadores muy importantes y no tiene mercado europeo. Esa una declaración que dio Gerardo Martino en una entrevista para una radio en Paraguay, lo que dejó la era de Martino: 40 partidos ganados, 14 empatados y 12 perdidos. La diferencia de goles: a favor 116, en contra 55. El porcentaje es alto, 60.6, y las oportunidades creadas 11.8 por juego. Aquí lo que tenemos que revisar más allá de estos números es qué sucedió en la Copa del Mundo, porque habitualmente en selección mexicana se le contrata pues para eso, ¿no? En gran parte al técnico de la selección, para trascender en una Copa del Mundo. Saludo ahora sí con mucho gusto a mis compañeros. Rafa Puente, te saludo rápidamente y después escucho tu opinión. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo Qué bueno, estás, Rafa. Adal? Diony, un saludo. Adal, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Diony, buenas tardes. Excelente, buenas tardes a todos. Ahora sí, Rafa, ¿qué piensas acerca de lo que dijo Gerardo Martino? De alguna forma me parece que buscó la justificación, ¿no? Directamente. No puede, hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Él habla de que se recuperó. Sí, claro, se recuperó porque en la eliminatoria México verdaderamente fue un desastre, al margen del lugar en el que quedó ubicado. Quedó segundo atrás de Canadá, adelante de Estados diferencia Unidos. de goles, ¿no? Por eso. Pero la realidad es que el nivel de la selección fue bastante flojo, malo, ajeno a lo que es la realidad del fútbol mexicano, sin tampoco hacerse demasiadas ilusiones, ¿no? Y no lo estoy hablando a toro pasado, yo veía el pronosticado que México no calificaba en la fase de grupos. ¿Por qué? Por el nivel que había mostrado. Y sí, efectivamente, antes, a la llegada de Martino, tuvo un año de resultados positivos, de buenos números,
pero también hay que calificar contra qué rivales, ¿no? Eso. Hay que medir a quiénes te enfrentaste. Tú puedes llegar con una racha fantástica, pero respaldada en puros partidos o casi todos moleros. Y algunos que fueron serios los perdió, por ejemplo, con Argentina y de fea manera, por goleada. Entonces, digo, la realidad es que el trabajo del Tata Martino, pues definitivamente fue un fracaso. O sea, no se consiguió un objetivo que culminó la entrevista diciendo, bueno, pues que había sido difícil porque México, entendiendo que México en los 7 mundiales anteriores había pasado la fase de grupo. Ahora acepta el fracaso, ¿no, Martino? No, bueno, es que lo tiene que aceptar. Claro, claro. Adal, tampoco es que diga algo que no sepamos, ¿no? Algo nuevo. Habla de lo difícil que es exportar a los futbolistas, la razón, ¿no? Lo mucho que se paga en la liga local, es una liga que importa más de lo que exporta. Me parece que Gerardo Martino pues dice algo que le escuchamos a lo largo de 4 años, el que no existe el equilibrio entre lo deportivo y el negocio, pero nada nuevo, ¿no? ¿O te sorprendió algo? No, en lo más mínimo. Así como tampoco sorprendió cuando da ese reporte luego de su regreso a México, cuando ya oficialmente deja el cargo, termina su contrato y demás. Es un reporte que, con todo respeto lo digo, lo podía entregar un niño de primaria, ¿no? O sea, esos puntos que señala eran evidentes. No era necesario que México fracasara en el Ahora, Mundial ¿qué más querías? para llegar a esa conclusión. ¿Qué más querías en esta declaración o en ese análisis? No en su declaración, en su trabajo. Cuando tú escuchas que Martino es el técnico mejor pagado en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, no solamente buscas que vaya al Mundial, eso es una obligación mínima, que esté calificado al Mundial y que consiga el mínimo estandarte, que es poder clasificar a la siguiente ronda. Para mí esos son objetivos primarios. Yo con Martino buscaba un cambio generacional. No se dio porque recurrió a las vacas sagradas. No pasó. Yo buscaba un sello, un estilo. No existió. Vuelvo a lo mismo. Y también mi crítica con Martino era antes del Mundial. ¿Cuál es el estilo de esta selección? Porque está la escuela la volpista, la escuela la puentista. No dejó nada, Martino, nada. Y cuando critica, que ahí sí tiene razón, critica que quizá no hay un balance justo entre lo económico y lo deportivo, que señala es importante lo económico, claro. Yo siempre, y muchos se espantan cuando digo, para mí es 50-50 lo económico y lo deportivo, es así. Pero si él viene a criticar después eso, entonces yo le digo, ¿por qué tomó la selección? ¿Por qué aceptó si él dice que solamente conoce de lo deportivo, no de lo económico? Si no fuera tan boyante la Federación Mexicana, no nos hubiera alcanzado o no le hubiera alcanzado a la Federación para contratarle. Entonces no se vale que ahorita diga, es que yo soy más de algo deportivo. Si no hubiera tanto dinero en la Federación Mexicana, no lo hubieran contratado. ¿Por qué aceptó? Esa es una buena pregunta, Adal. ¿Por qué aceptó? Y me parece que esa pregunta se la podemos hacer a cada uno de los técnicos que han pasado por la selección mexicana y todos te van a contestar lo mismo. Llegan con la ilusión de creer que van a poder cambiar lo que es una realidad en la Federación Mexicana de Fútbol o en selecciones nacionales. Hasta que llega un momento que, porque lo vivimos con el Tata, porque lo vivimos con Osorio, quizá los otros estaban más empapados de cómo se manejaba la selección mexicana, me refiero a Miguel Herrera, al Tuca en su interinato, al propio Ricardo Lavolpe, a Hugo Sánchez, pero los últimos 2 que han venido del extranjero llegan con esa intención, ¿no, Dionisio? Y muy rápido se dan por vencidos. Sí, tienen la fe de que, o la esperanza de que va a ser distinto cuando ellos asuman a la selección, de que probablemente los federativos, cuando vean los primeros resultados, si son buenos, entonces van a estar dispuestos a cambiar algunas cosas. Y eso no es así. A ver, no dice nada nuevo, nada que no sepamos, nada que no hayamos hablado prácticamente en los últimos 30, 35 y podemos decir casi 40 años. A mí lo que sí me llama la atención es cuando él establece, más allá del tema del balance deportivo y económico, dice, es que no sé por qué lo llevan así. ¿Cómo no vas a saber por qué lo llevas así? Todo el mundo sabe que lo llevan así porque les interesa más el negocio y punto. No sé por qué de pronto te quieres hacer como que... Pero es que nosotros... Me sentí sorprendido, pero es que nosotros ya lo vemos como algo natural y normal, Dionisio. Pero el técnico que viene del extranjero... Pero te digo tú le presentas cómo se trabaja en el fútbol mexicano y me imagino que debe ser muy complicado entenderlo. Porque aceptó. O sea, tú mañana traes a Bielsa. ¿Por qué aceptó? Te repito, aceptan estos entrenadores con la intención o con la ilusión
de que cambie la historia en el fútbol mexicano. Pero cambió algo él de su iniciativa, porque Osorio, y tú lo sabes muy bien, a cada futbolista fue y le entregó previo a la Copa del Mundo un plan de trabajo diseñado específico. Así como cuando vas al gimnasio, las especificaciones de Mauricio Imay, vas a hacer este trabajo porque tienes estas fortalezas, por lo menos lo intentó, buscó, estudió, preparó, hizo algo. Yo no sé qué haya heredado Martino. Nada. Intentó ir a hablar con los dueños. No convenció al Chícharo o no consiguió. No, fue con los dueños. Okay. O sea, no ya deja tus futbolistas, fue con los de hasta arriba. Pero los de hasta arriba le dijeron, y no logró cambiar nada. Exactamente. Y le dijeron, tú aquí no te metas. Y la otra situación, cuando tú me dices, es que vienen de fuera, pero a ver, antes de llegar a México, dirigió, si no mal recuerdo, 2 años al Atlanta United, viviendo en Estados Unidos. Sí, tendrías que estar más familiarizado. Creo que puede, en algún momento, pues haber visto fútbol mexicano, en algún momento haber visto algún programa que se transmite desde México de fútbol, y entonces no era que no supiera nada. Por lo menos algo sabía. Se metió a la boca del lobo pensando que quizá la boca del lobo pudiera convertirse en una boquita de chiva, sin afectar, por ejemplo, si que te sientas afectado, aludido, pero no es así. Entonces, a ver, insistimos, no es nada nuevo. Lo que sí me extrañó el otro día en una nota que leía en espn.com.mx es que alguien cercano al entorno de la selección y de Martino estableció, por ejemplo, que había, mientras en México los jugadores, sobre todo los que vienen de Europa, no cambien la mentalidad, va a seguir siendo lo mismo. Bueno, si tú lo viste, si tú lo viviste, porque tú lo palpaste, de donde decía, es que el Chucky llegaba con ciertas, se puede decir, Canonjías. Sí, no, con ciertas actitudes, Bueno, ¿y qué hiciste para meter en el carril al Chucky, por ejemplo? No, él decía aparentemente personaje cercano a Gerardo Martino que en México se tendría que escoger un director que realmente impusiera disciplina. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que tú, Martino, no fuiste capaz de imponer disciplina, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, me parece que ese es el renglón, el único renglón o de los pocos renglones que le podemos aprobar a Martino, ¿no? El tema de la disciplina. No, estoy de acuerdo. Porque el que no se alineó, pues no volvió. Bueno, sí. y te digo una cosa también con su interrogancia, porque si se acuerdan, primero empezó muy tajante con el Tecate, que nos presentó a una convocatoria, y después aflojó. Sí. Ya está con Arteaga, Y con Arteaga, y aflojó también. Y con el Chícharo ni siquiera se supo bien a bien cuál fue el motivo por el que quedó descartado, porque a mí me parece que como técnico, yo creo que de acuerdo al problema de Raúl, al momento difícil de Funes Mori, él en mente yo creo que sí tenía contemplado al Chícharo. Al inicio de su gestión. Pero no sabes por qué no resolvió el problema del Chícharo. Ahora, al margen de todo eso, la realidad cuando habla de que sí, que México tiene que tener mucho más jugadores en el extranjero, pues tampoco hay tanta solicitud del jugador, porque las operaciones se hacen en México. Sí, señor. Y él habla de transferencias que se hacen en México. Y los en donde precios, ganan todos, Rafa. Los precios, no. Todos. Para mí está sobrevaluado el fútbol. Infladísimo. Claro. Para mi gusto. Pero lo que ganan en lo que se hacen las operaciones en México, si el jugador despertara el interés en el extranjero esas ligas, llámale de elite, tranquilamente lo pagarían. Sí, señor. La prueba más clara, sin ser, era un diamante en bruto, no era una realidad. Por Lainez pagaron $15 millones. Sí. ¿Y para ti lo valía? No, para mí no. Yo te voy a decir una cosa, la realidad del fútbol mexicano es otra. Para mí está infladísimo. Sí hay material para hacer mejor papel de lo que se hizo en la Copa del Mundo, sin duda. De jugar, de tener una regularidad más estable, un campeonato que no sea de tantos altibajos, corregir el sistema de competencia. Hay muchas cosas para corregir, pero tampoco nos podemos dejar Dice llevar Rafa, porque México sí tenía que haber, de acuerdo a los rivales que enfrentó, y como vimos el comportamiento de los rivales, pensando en la realidad de México, tenía que haber avanzado. Sí, señor. En la fase de grupos. De ahí para adelante no creo. Dice te agarra Marruecos o te agarra cualquiera y te gana. Dice Rafa, el cruce ejemplo, era Francia o... Bueno, es que... Brasil. No, era Francia o Dinamarca. Dinamarca no avanzó. Sí. Avanzó...
Marruecos, ¿no? Marruecos, sí, fue Marruecos. ¿No fue Marruecos? En el mismo grupo, Francia y Marruecos. Francia y Marruecos. Bueno, no te hubiera alcanzado. Sí, claro que no. Ahora, Pero sí, como dice Rafa. Dice Rafa. Sí tenías como para avanzar, o sea. antes. Sí, bueno, Ahora, perdón, nada más, Johnny. Si nos apegamos a lo que es la realidad, el potencial individual y pensando en que en lo colectivo lo pusieran de manifiesto, sí era como para que México avanzara. Y hasta lo que viste ahí con los rivales, Rafa. No nada más de México, con los rivales. No, para mí, Polonia. Lo Tenías debiste que haber ganado. Desastre, lo tuviste que haber ganado. Y fallaron un penal. Correcto. Para mí hay, Pero si no le para mí ganas hay que a eliminarlo. Polonia, ¿cómo se expuso? El Tata, O sea, lo que presentó Polonia de oposición a México, no sé a qué puedas aspirar. Claro. el Tata Martino es el Tony Robo o el Dak Prescott de los Vaqueros de Dallas. Nunca pudo ganar los partidos definitivos en momentos definitorios, ¿no? Ya lo decíamos, el tema de Polonia, el tema de Argentina, el tema contra Estados Unidos en las dos finales. Pero el otro, decía Rafa hace un momento, el jugador mexicano no es muy solicitado, ¿no? Y si de pronto le agregamos situaciones como la de Lainez, como JJ Macías, que fueron, y lo de Lainez ha sido un fracaso en Europa, ¿no? Lo de JJ Macías, pues fue con más Lo de Salcedo. pena que gloria. Lo de Salcedo, Cuando fueras eso tampoco jugador de ayuda al selección. futbolista mexicano para que los equipos en Europa logren tener más confianza en ellos.